¿por qué Dios te pide que no renuncies a la seguridad y salud en el trabajo? Dios protege a sus hijos y apoya la seguridad y salud en el trabajo en cualquiera de sus manifestaciones. Si tiene alguna duda, venga, hagamos un análisis de los datos que es importante. Empecemos juntos en esta historia. Aquel día el ingeniero en seguridad decidió darse por vencido. Quiso no seguir buscándose problemas con los obreros, y esos ingenieros sabelotodo que solo cuestionan y replican sin saber de seguridad, sin dominar la observancia de los cumplimientos legales. Pensó muchas veces en el transcurso a la casa en renunciar a su trabajo, a sus debates extensos con la gerencia en el comité paritario por la falta de suministro de seguridad y a su espiritualidad que siempre quería salvar vidas que jamás se interesaron por él. Quería renunciar a su vida de cálculo de índices reactivos, de supervisiones sorpresivas que siempre terminaban en discusiones con el jefe del proceso o el de mantenimiento preventivo. Así que fue a un bosque a hablar por última vez con Dios y le dijo: Dios, te pido que me des una buena razón para no darme por vencido en mi lucha por evitar accidentes y que mis compañeros regresen a sus hogares sanos y salvos, que no dejen esperando a sus esposas e hijos en casa por no hacerme caso, por no ser precavidos, y cuando yo les dé una capacitación no miren al celular y no esperen que yo los cuide, sino que se cuiden entre ellos. Y Dios respondió: mira a tu alrededor, hijo, ¿ves el helecho y el bambú? Planté ambas semillas al mismo tiempo, las regué y les di el calor del sol. El helecho creció rápido y cubrió rápidamente de verde el piso, pero de la semilla de bambú no creció nada. Sin embargo, yo no renuncié al bambú. Al segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente nada salió de la semilla de bambú, pero no renuncié a él. El tercer año nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié a él. El cuarto año nada salió de la semilla de bambú, pero tampoco renuncié. Luego, al quinto año, un pequeño brote de bambú surgió de la semilla. En comparación con el helecho, era muy pequeño e insignificante, pero en solo 6 meses el bambú creció más de 100 pies de altura. Había pasado los últimos 5 años echando raíces. Esas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo necesario para sobrevivir. No le daría a ninguna de mis criaturas un reto que no pueda sobrellevar, concluyó Dios. Entonces me dijo: ¿sabéis que todo este tiempo que estuviste mejorando los procedimientos de permisos de trabajo y aplicando métodos de evaluación de riesgos automatizados por ti mismo, no solo estabas luchando contra el accidente laboral, sino que estabas echando raíces? Y esos brotes de bambú que siembras en las actitudes de tus compañeros saldrán a la vista de todos muy pronto. No renuncies al logro de nuevos brotes de autoprotección en el corazón y la mente de tus compañeros, con el riesgo de tus charlas y formaciones de seguridad. Nunca renuncies a tu noble objeto dentro de la empresa, que te lo agradecerá, aunque no lo haga ahorita. No te compares con otros que aún no han brotado ni tienen raíces. El de seguridad en el trabajo, como el empleado, tiene un propósito diferente al helecho, que son los trabajadores cumplidores que aprenden rápido, pero ambos son necesarios en el bosque empresa. Su tiempo vendrá y crecerán muy alto. No te arrepientas de un día de tu vida observando y enfrentando la inseguridad a todo nivel. Los buenos días de reducción de riesgo en forma natural están por llegar y te darán felicidad. Los malos días te darán experiencia y se te ocurrirá algo para llegar a los corazones de ellos. Ambos son esenciales para tu vida, porque la felicidad de que uno de ellos detecte un riesgo no visto por ti te mantiene dulce, y los intentos de trabajar sin prevenir o de no cumplir con lo establecido te mantendrán fuerte para tomar controles oportunos. Las penas de creer que no llegas te mantienen humano, y esas caídas que surgen cuando no te escuchan te elevarán más. Y cuando tu esfuerzo produzca actitudes preventivas, entonces te mantendrás humilde,
como para no pensar en renunciar. Aunque eres humano, estás cerca, porque el éxito te mantiene brillante como un hijo mío. No olvides que mañana hay reunión a las 7 a.m. y tienes una charla de seguridad 5 minutos antes. Anda con tu registro de supervisión como siempre y no tengas miedo de apurar el paso, que solo Dios te mantiene caminando. Si te gusta, dale like y suscríbete a mi canal. Pon tu comentario y comparte nuestra reflexión laboral para que andemos juntos purificando el riesgo. Bendiciones y muchas gracias.